Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada El acompañamiento psicojurídico a víctimas de delito en alto impacto, que es impartida por la licenciada Marisela Quintino Cortés, quien ha cursado la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, que está estudiando actualmente una maestría en la Universidad del Valle de México, que cuenta con una especialidad en psicología cognitivo-conductual aplicado a trastornos de salud mental en el Instituto Cognitivo-Conductual en la Salud Mental de México. Cuenta con un diplomado en psicología forense en el Colegio Mexicano de Psicología Criminal Forense, con validez oficial en la UNAM Zaragoza. Cuenta con un diplomado en investigación psicocriminal-delictiva por el Colegio Criminal y Forense, con validez en la UNAM Zaragoza, y cuenta con experiencia laboral en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Centro de Atención Integral de la CDMX. Y bueno, también es policía bancaria e industrial en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del DF. Bueno, se les recuerda que al finalizar la presentación se va a realizar un espacio de preguntas y respuestas, donde se les hace la invitación a que abran el micrófono y la cámara para que así puedan proporcionar sus preguntas. Y en caso de no ser así, recordando que también tienen el espacio del chat para poder proporcionar sus preguntas. Y también se les recuerda mantener el micrófono apagado durante la presentación para que no haya interferencia. Y pues bueno, le cedo la palabra, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. De antemano, pues yo agradezco la invitación para poder compartir un poco de lo que hacemos en materia de acompañamiento psicojurídico. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues damos inicio. Bienvenidos todos y gracias nuevamente. El acompañamiento psicojurídico a víctimas de delitos de alto impacto resulta de gran interés porque justamente la importancia de la participación del psicólogo en los procedimientos judiciales es de vital importancia, porque si bien es cierto, hay un tratamiento y atención a casos de víctimas, durante los procedimientos judiciales, en su gran mayoría, no se cuenta con la información, con la formación académica incluso de nosotros como psicólogos dentro de esta formación académica para intervenir en casos que impliquen pues procuración de justicia. Entonces, de ahí surge un poquito ahondando la participación que hacemos junto con los asesores jurídicos, pues es procuración de brindar la información pertinente, la ayuda necesaria, todo el apoyo que hacemos desde cada expertise, desde nuestra pericia con la que contamos a favor de las víctimas, ya que este acompañamiento psicojurídico dentro de un proceso que de por sí ya resulta violento, pues hay veces que se transita pues sin saber nada al respecto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este tema. Entonces, la psicología jurídica, dando un poquito de antecedente, empieza lo que es a partir de a finales del siglo XVIII, en donde se empiezan a publicar, brindar mayor información acerca de aspectos psicológicos de la delincuencia. Si bien es cierto, existen varias aspectos que se empezaron a indagar de las motivaciones, del porqué de las conductas, incluso yéndonos un poquito más atrás desde los aspectos del hombroso, ¿no? De en donde pues, las características físicas de un delincuente pues ya nos indicaban, ¿no? Que posiblemente podía tener ciertas conductas asociales, que en este caso son pues se puede mirar desde un panorama totalmente completo, que es la investigación del criminal, o en este caso también el delincuente, y que esto evidentemente deja muy en claro que hay una afectación, y esta afectación pues va a las víctimas. Entonces, es a principios del siglo XIX en donde ya se considera importante que las ciencias sociales participen en los procesos de justicia, ¿no? En esta psicología que nosotros vemos únicamente dentro de los
procesos mentales, pues ahora ya tiene que ver con coadyuvancia en la procuración de justicia en el ámbito legal. Y bueno, pues ya lo que es en el siglo XX ya se da pie lo que es a la justicia legal, o lo que ahora comúnmente se denomina como la psicología moderna jurídica, ¿no? Entonces, de ahí es un poquito de antecedente y pues damos pie a lo que es el acompañamiento psicojurídico. El acompañamiento psicojurídico, que tiene como propósito fortalecer a las víctimas en sus procesos de accesibilidad para potenciar sus recursos como sujetos de derechos, es muy claro. La ley es muy clara. Nosotros como servidores públicos que estamos gestionando un servicio, o en este caso dentro del mismo acompañamiento de que brinde el asesor jurídico, el órgano jurisdiccional, las diferentes materias que pueden entrar en el tema de litigio, es necesario empoderar a la víctima para los procedimientos de accesibilidad, que no es otra cosa que facilitarle o brindarle la información necesaria para que la víctima pueda acceder a los procedimientos de búsqueda de justicia y al conocimiento de la verdad histórica de los hechos. De ahí la importancia de este acompañamiento psicojurídico, en donde aquí lo señalé, por eso lo remarco un poco. Las víctimas no pueden ser objeto de los procesos jurídicos, sino sujetos activos. ¿Qué es esto? Una víctima no puede estar sujeta únicamente como ente pasivo, siendo que ya ha sufrido previamente un menoscabo, aunado a las circunstancias jurídicas en donde la explicación tal vez no es que no sea la idónea, sino tal vez se da en un lenguaje más completo, que tal vez no se atienden a circunstancias propias de cada víctima. ¿Qué es esto? Existen los principios rectores en donde nosotros tenemos que dar un trato adecuado a las víctimas. Estos principios rectores nosotros los podemos consultar en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, en donde se indica claramente que los procedimientos se deben de hacer con debida diligencia, en un trato digno hacia las personas, incluso a cualquier persona que esté involucrada en el procedimiento legal. Se debe de dar un trato diferencial, especializado, atendiendo a las diferentes condiciones de vulnerabilidad que pueda presentar la persona. ¿Qué es esto? Por situaciones de sexo, de raza, religión, circunstancias que puedan generar un menoscabo o las coloquen en una situación de vulnerabilidad en esta búsqueda de justicia. ¿Y por qué reitero mucho la búsqueda de justicia? Porque justo es eso, las personas que han sufrido algún daño, pues lo mínimo que esperan es que se genere algún plan de intervención en donde, además de sancionar a los responsables de la comisión del hecho victimizante, pues también se ejerza una reparación del daño por parte del Estado, que en este caso pues tal vez fue quien se vio involucrado en estos acontecimientos. Entonces, dentro de estos principios rectores, nosotros, como cualquier funcionario que esté otorgando el acceso a esta información a las personas, tenemos que tener muy en cuenta esto. Si nosotros obramos en nuestro actuar con ciertas circunstancias en donde propios de nuestra formación académica, pues incluso nosotros también estemos vulnerando y violentando a las víctimas, pues creo que no sería lo más correcto éticamente, ¿no? Entonces, en el artículo 5 de la Ley General, pues establecen estos principios rectores bajo los cuales se va a brindar una atención óptima a aquellas personas que así lo necesiten. ¿Ok? Entonces, muy bien. Los delitos de alto impacto. Pues conocemos lo que son los delitos, sin embargo, yo sé que en su gran mayoría el público que ahorita pues está presente, algunos ya tienen como ciertas nociones, están en el ámbito jurídico, pues ya conocen esta información, pero creo que no está de más reiterar la información. Son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son los que
son los que contribuyen a formar parte de una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía. Estos delitos de alto impacto son considerados de alto impacto social, pues básicamente es lo que yo esté generando de manera significativa a nivel sociedad. ¿Qué es esto? El impacto no se va desde lo individual, sino genera esta conmoción, si queremos llamarla así, esta conmoción que se da socialmente impacta a lo que es la memoria colectiva y da pie a una opinión pública. ¿Qué es esto? Este es como un concepto subjetivo, puesto que está destinado básicamente a una generalidad que es la sociedad. Un ejemplo claro de ello puede ser las marchas del 8 de marzo, en donde pues se trata el feminicidio. El feminicidio, pues como bien sabemos, es un tema social que se está generando en mayor gravedad y pues bueno, da pie a ciertas críticas, a ciertos pues opiniones, puede verse un poco contrapuesto dentro de una postura u otra, pero finalmente genera un impacto, ¿no? Entonces, a esto se refiere los delitos de alto impacto, porque es la vulnerabilidad en la que ya nos sentimos parte todos, pues es estar expuestos, ¿no? Entonces, aquí señalo como unos, pues algunos, digo, estos son 3, nada más que menciono, hay varios, lo que es la trata de personas, el homicidio y el secuestro. Entonces, como bien sabemos, estos generan un impacto en la persona que, aunado a que se va a llevar un proceso de investigación, pues también genera secuelas en las que nosotros como profesionistas tenemos que dar el adecuado seguimiento y acompañamiento pese a la circunstancia del hecho victimizante. El acompañamiento psicosocial. Como se los comentaba en un inicio, nuestra función es coadyuvar a que la víctima accese a estos procedimientos de justicia. Y yo tomé un fragmento de Beristain, en donde señala que el proceso de acompañamiento puede ser individual, familiar o comunitario. Recordemos que un hecho no impacta únicamente a la víctima directa, que ahorita voy a dar algunos conceptos de ello, sino a nivel general, porque la víctima directa, si bien es sobre la que recae el hecho del que fue víctima, no podemos dejar de lado la afectación secundaria que en este caso se puede brindar a la familia y al resto, e incluso si se genera en una situación, como le llaman, de manera comunitaria, colectiva, que generó un gran impacto social, pues también tenemos que dar la intervención pertinente y de ahí el acompañamiento psicosocial, porque no solamente se refiere a la parte individual, sino toda la parte que conlleva un bienestar, como aquí lo señala, es promover el apoyo, bienestar emocional y social. Es esto desde lo individual, vamos desde lo individual a lo general, ¿ok? Entonces, como algunos puntos que aquí señala el autor, pues es promover el apoyo, bienestar emocional y considerar las circunstancias que ayuden o impiden la recuperación de las víctimas, que es el acompañamiento que yo tanto les reitero hasta este punto, porque si nosotros no damos la información pertinente, entonces no estamos en posibilidad de ayudar a la víctima y tal vez lejos de ayudarla entorpecemos incluso en algunos casos el mismo procedimiento, porque si nosotros no tenemos la sensibilidad de dirigirnos a las víctimas y facilitarles este acceso a la información, pues imagínense las personas que están en condición de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, pues es de ahí la importancia de hacer un adecuado trabajo y pues intervenir desde la materia o competencia que nos corresponda a cada profesionista. Y bueno, la Ley General de Víctimas, en el artículo 4, señala los tipos de víctimas. La víctima directa son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo, que es sobre la persona que recae el evento. Tenemos también la víctima indirecta, que son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa
que tengan relación inmediata con ella. Son las personas que están alrededor, los familiares que están incluso coadyuvando en el mismo procedimiento de investigación. Si yo fui víctima de un hecho, posiblemente mis papás, mi pareja, mis hijos también sean víctimas, sean considerados como víctimas indirectas. ¿Por qué? Porque no solamente yo estoy recibiendo el daño, ellos están percatando de toda la situación que esto implicó, la búsqueda de los medios para poder ayudar a la víctima directa, pues ya está generando también incluso un daño significativo para los que son considerados como víctimas secundarias. Y tenemos también lo que es la víctima potencial, que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, pues en este afán de proveer a la víctima directa una sensación de seguridad y que yo estoy facilitando la ayuda. Aquí lo menciona, que ya sea por impedir o detener la violación de los derechos humanos o la comisión del delito. Es las personas que incluso se pueden exponer por coadyuvar a los procedimientos de acceso a la exigibilidad de justicia. ¿Ok? Tenemos posibles escenarios de acompañamiento psicojurídico. Tenemos como, estos son varios. Yo aquí únicamente señalo los que generalmente he tenido la oportunidad de participar. Y se dan careos procesales. ¿Qué es esto? Pues cuando la víctima tiene que pues hacer alguna ratificación, ampliación de declaración con el imputado, en este caso el agresor, a quien se está generando alguna responsabilidad jurídica frente al daño que se ha sufrido o en menoscabo, incluso violación de sus derechos humanos de la que fue víctima. Se da también en casos de testimoniales, que es pues similar, ¿no? Yo voy a rendir parte de lo que sucedió, puedo ser un testigo incluso de los hechos ocurridos, y es en donde yo también tengo que brindar mi participación. La prueba anticipada. La prueba anticipada se señala en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es esto? Pues es cualquier medio de prueba que se pueda ofrecer frente al juez de control. Esto se debe hacer previo al juicio. ¿Por qué es importante? Aquí en este artículo se menciona que la víctima, incluso quien esté brindando esta prueba anticipada, tiene que especificar el por qué considera pertinente desahogar dicha prueba frente al juez de control. Se tiene que establecer, eso sí es muy importante. El juez de control es el encargado de intervenir durante el proceso de investigación, desde el inicio hasta el inicio de la audiencia del juicio oral. ¿Por qué es en ese lapso? Bueno, pues hay diferentes etapas dentro de los procedimientos jurídicos en donde se tiene que establecer qué es lo que yo voy a rendir como medio de prueba. Esta es la prueba anticipada. Posiblemente sea una testimonial de alguna persona y se tiene que hacer una preparación previa para rendir esta declaración. Rendir declaración de forma inmediata al hecho victimizante. ¿Qué es esto? En su gran mayoría, cuando recién se está investigando un hecho, ocurre que algunas víctimas necesitan la intervención inmediata. ¿Qué es esto? Posiblemente acaban de ser liberados de un secuestro, posiblemente fue víctima de trata de persona, fue víctima de algún suceso en donde fue necesario la participación del sector policial y se encuentra en una situación de riesgo. Nosotros yo como psicóloga, mi función es brindar todos los elementos que estén al alcance para ofrecerle toda la información pertinente a la víctima. ¿Qué es esto? También yo tengo que valerme de recursos como intervención en crisis, porque no sabemos la situación o el contexto en el que se esté presentando la víctima en ese momento. Por eso lo señalo. Declaración de forma inmediata. Me acaban de liberar hace unas horas. Entonces yo
tengo que rendir una declaración frente al Ministerio Público y no cuento con los recursos ni físicos ni emocionales, no cuento con las condiciones estables para realizar dicha declaración. Es ahí en donde entra la participación del psicólogo. También realizamos notificación a familiares de entrega de cuerpos sin vida. También, si bien es cierto, dentro de esta notificación de cuerpos sin vida, nosotros nos basamos en el protocolo homologado de búsqueda de persona desaparecida e investigación de desaparición forzada. ¿Por qué tenemos que regirnos bajo protocolos? Porque justamente la Fiscalía, en este caso, quien es la encargada de realizar este proceso de investigación, tiene lo necesario para salvaguardar la integridad física y mental de la víctima. Nosotros tenemos que ser los garantes de que este acceso a la justicia sea cuidadosamente realizado, como les comentaba al principio, bajo el enfoque de dignidad. Pensemos que si tenemos que realizar esta notificación, tenemos que utilizar en su máxima expresión la sensibilidad, porque pues tan solo, ¿no? Varios nos enfrentamos a una pérdida, pues nos genera dolor. Ahora imagínense saber que te están entregando a tu familiar en condiciones que pueden ser en un estado avanzado de descomposición del cuerpo, se pueden entregar restos óseos, se pueden entregar fragmentos de esos restos óseos, prendas. Entonces, todo esto nos va evidentemente a revivir ciertas situaciones que pues es nuestro familiar, ¿no? Entonces, lo mínimo que nosotros debemos de proveer es la sensibilidad frente a esta notificación positiva que se esté generando bajo los requerimientos que la persona así necesite, porque tal vez la persona puede estar afectada, evidentemente, pero cuenta con los recursos para hacer frente al hecho. Hay personas que no cuentan con ello. Es ahí la importancia de nuestra participación. Y tenemos lo que son las pruebas periciales. Dentro de cada expertise que nosotros vayamos generando en estos procesos, pues se encuentra la evaluación forense. Dentro de este procedimiento de entrevista, incluso el especialista forense solicita el acompañamiento para cualquier situación que pueda generar inestabilidad emocional en la víctima. Lo pongo con pequeños asteriscos porque los careos procesales, la ampliación de declaración, testimonio y prueba anticipada son bajo circunstancias dentro de un órgano jurisdiccional generalmente. Y bueno, lo que es la declaración de forma inmediata, pues posiblemente se tenga que improvisar un espacio. La notificación de entrega de cuerpos sin vida se tiene que hacer bajo ciertos lineamientos, protocolos dentro de la misma Fiscalía, y las pruebas periciales también. Son espacios óptimos en donde cada uno desde su trinchera va a abordar acorde a la especialidad que se esté requiriendo en ese momento. Y bueno, las acciones del acompañamiento psicojurídico. Antes que nada, y lo digo así tal cual, nosotros, así sea el abogado, así sea el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, todos estamos obligados a garantizar, nosotros somos garantes de que la persona cuente con una estabilidad emocional y física. ¿Qué es esto? Antes de proveer el acompañamiento psicojurídico, que ya tengamos una diligencia ya programada, tenemos que nosotros validar que la persona se encuentre en condiciones físicas de rendir su declaración. Preguntas tan básicas y sencillas como comió, pudo descansar, ha bebido líquido, son idóneas para que nosotros podamos hacer una intervención adecuada. A veces eso se nos olvida y digo, bueno, yo, Marisela, me presento, soy psicóloga que le va a estar asistiendo durante el proceso jurídico y mi función es esta. No, tenemos que garantizar también que la persona esté en condiciones de hacerlo. Generalmente en algunos
órganos se cuenta con personal de asistencia médica, en algunos otros no. Entonces, como en algunos no se garantiza esta situación de estabilidad en cuestiones de salud, nosotros tenemos que validar, incluso entrevistar a la persona si consume algún medicamento, si cuenta con alguna prescripción médica, porque tenemos que nosotros anticiparnos a una posible respuesta o situación de crisis en donde la persona pueda generar una inestabilidad emocional. Entonces, yo llego, me presento, indico mis funciones, mis alcances de la participación en el presente acompañamiento, le explico en qué va a consistir su participación, pero yo también tengo que garantizar el estado psicosocial de la persona. El especialista en brindar atención psicosocial deberá situarse en un punto cercano a la víctima antes, durante y después de su participación. ¿Por qué? A veces tenemos la oportunidad de trabajar previamente con las víctimas. ¿Qué es esto? Brindar unas sesiones previas a la diligencia que se está llevando a cabo, hacer el procedimiento legal de preparación, pero hay otras ocasiones en donde se nos implica un acompañamiento en el momento. Entonces, a veces desconocemos gran parte de la información que se está llevando a cabo, pero esto no nos limita a tener los conocimientos básicos, lo mínimo indispensable a nivel psicojurídico para brindar una adecuada atención. Brindar alternativas de seguimiento psicológico y psiquiátrico. Esto es la parte que implica el después. El antes es la preparación previa que yo voy a realizar con la víctima, una entrevista, validar si cuenta con los recursos, si se encuentra en condiciones de presentarse a la audiencia. El durante, que es el momento en donde se está llevando a cabo la diligencia de procedimientos, y el después. ¿Yo qué alternativas le voy a brindar a la víctima para que pueda subsanar la parte de esta afectación psicoemotiva, y qué es lo que yo le puedo proveer desde mi expertise? Si yo detecto alguna afectación que implique una valoración psiquiátrica, tengo yo que tener los medios necesarios para poder vincularla y referirla a la atención pertinente, porque no puedo dejar abierto su participación. Ya cumplí, se acabó mi participación el día de hoy 30 y ya. No. Yo tengo que garantizar que la víctima pueda acceder a estos servicios de atención multidisciplinaria, de ser necesario una valoración médica, atención psicológica y atención psiquiátrica en caso de ser necesaria. Consecuencias de un nulo o deficiente acompañamiento psicojurídico. Aquí sí hago un señalamiento muy importante, porque a veces nuestros compañeros abogados, no todos, aclaro, no todos, sin embargo, algunos de ellos no visualizan la parte de la afectación en donde su participación se puede ver mermada si no se hace un adecuado trabajo, ¿no? La víctima puede tener expectativas erróneas acerca de su participación. Me ha tocado que personas no se les explica qué es lo que van a hacer. Nada más dicen, a mí me citaron, yo vine, pero no sé qué voy a hacer. Esta situación genera un poco de confusión en las víctimas, porque no se está brindando la adecuada información para la que ella deba de presentarse. Va a declarar, sí, pero a veces dice, ¿y si digo algo? ¿Y si esto resulta peor para el proceso? No, todas estas dudas se deben de disipar, porque precisamente esa es mi función. Propiciar o exacerbar inestabilidad emocional, frustración, miedo, impotencia, todas estas sensaciones. Imagínense todos cuando estamos frente a un suceso en donde se nos van a hacer diversas preguntas relacionadas al hecho ocurrido. El miedo nos puede paralizar, incluso confundirme, no saber si era esa fecha que dije, si era como la había manifestado. Podemos tener ciertas lagunas,
pero no por tener esas lagunas significa forzosamente en algunos casos que la víctima esté mintiendo o esté aleccionada, como a veces se menciona, sino que puede estar generando esta inestabilidad que yo como profesionista es mi función tratar de controlar para una adecuada participación. Si una situación de enojo y frustración se exacerban, podemos incluso a generar un daño mayor en la persona, porque entonces puede generar una crisis de llanto y se puede detener el proceso e incluso generar acciones que atenten en contra del mismo seguimiento que se está investigando. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en todo lo que nosotros digamos, la información que estemos brindando a la persona, porque para eso estamos en este acceso a la justicia. Se puede presentar alguna sintomatología, como les comentaba hace un momento, garantizar el estado psicoemocional, físico y emocional de la víctima. Hay veces que en algunos casos se sube la presión, se baja, de ser el caso, genera algunas taquicardias, sudoración excesiva, porque no están habituados a presentarse a este tipo de situaciones jurídicas en donde me está implicando a mí dar un testimonio, ratificar alguna declaración o ampliar la misma información, pero no se me da el seguimiento. Entonces, esta inestabilidad puede generar incluso que se suspenda el proceso momentáneamente, se retome después para continuar, pero si nosotros no garantizamos que la persona está en las condiciones óptimas para llevarla a cabo, además de que resulta un poco más complicado para la víctima porque tiene que volver a presentarse a declarar, pues en algunos casos resulta un poco confuso entender la información incluso para la misma autoridad. Se genera también una desconfianza institucional, ¿no? Porque algunas víctimas comentan, pues ¿para qué voy a declarar si la misma institución no me está dando lo que yo necesito, no me da respuesta, no hay un seguimiento? Entonces dejan trunco el proceso. Entonces eso no favorece, por un lado, porque se está generando una situación de que hay una persona ya imputada, señalada como responsable, y por otro lado la situación que ya se generó dentro del hecho victimizante. Entonces a veces se queda inconcluso por la nula participación de la víctima, incluso por la misma situación que resulta ser muy impactante para las personas. Dicen, yo ya no quiero participar porque posiblemente esto me genere un factor de riesgo, temo por mi misma seguridad y por la de mi familia, entonces no, yo no quiero declarar. Es ahí en donde debemos hacer un trabajo de sensibilización, porque todas las partes tienen derecho a manifestarse, pero en este adecuado seguimiento jurídico. Entonces, la revictimización también tiende a ser parte de uno de los grandes problemas que se genera a nivel institucional, porque no generamos la empatía suficiente con la víctima, no generamos el lenguaje adecuado para brindar la información oportuna a esta persona que está en este procedimiento de búsqueda de justicia, y estamos lejos de ayudar, estamos obstruyendo los procedimientos, como lo señalo en el último punto. Entonces, es importante que nosotros seamos garantes de todo este bienestar psicoemocional que vamos a brindar. La normatividad que generalmente se ocupa, porque no debemos de ser ajenos a la ley, ¿no? Si bien es cierto, dentro de nuestra formación puedo ser psicóloga clínica, no debo estar ajena a todo lo que se lleva a cabo dentro del ámbito jurídico. Y aquí pongo estas dos normativas que son fundamentales para el mismo procedimiento de atención, como los marca el modelo de atención a víctimas. El Código Nacional de Procedimientos señala en el artículo 105 cuáles son las figuras que van a estar presentes en el proceso. En este caso sería la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional, la policía. Son las
entes o figuras que van a estar presentes durante todo este procedimiento de investigación. Y el artículo 109 del Código Nacional, pues básicamente nos va a referir acerca de los derechos que tiene la víctima o el ofendido, en este caso, para acceder a los recursos. En estricto apego a debida diligencia, son los derechos a los que tiene acceso, que nosotros debemos de garantizar la atención necesaria, puesto que ya hubo una afectación derivada del hecho victimizante. Y también tenemos la Ley General de Víctimas. Aquí no lo coloqué, pero sería importante que ustedes lo investiguen. El artículo 5, que son los principios rectores a los que les hago mención, y en el artículo 7, 8, 12, 30, 34, son los derechos a los que tiene la víctima. ¿Qué es esto? Pues nosotros debemos de garantizar que los procedimientos sean los adecuados dentro de esta impartición de justicia. Debemos de proveer, en su caso, la atención inmediata que facilite la atención mental, que garantice, la atención mental de la víctima. Esto es hasta la conclusión de su participación dentro de todo el proceso. Si bien es cierto, yo debo de salvaguardar toda su integridad dentro de sus diferentes, ¿cómo llamarle?, escenarios en donde la víctima pueda ser partícipe, estos derechos se le deben de garantizar por parte del Estado. Incluso la parte del protocolo homologado para entrega de cuerpos sin vida, de personas desaparecidas, también el Estado debe de proveer lo necesario para los gastos que ello implique, acorde a la restitución de los restos. ¿Qué es esto? Bueno, pues una vez ya realizada la restitución de los restos, también se debe de hacer una gestión que garantice qué es lo que se va a hacer acorde a los usos y costumbres y ritos funerarios que la familia así determine. Entonces, todo esto se preserva dentro de la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hago un énfasis, no está colocado, ahorita me estoy dando cuenta. Nosotros en el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señala que el profesional debe de ser titulado, porque si nosotros estamos en esta situación de garantizar o hacer efectivos los derechos de la víctima, es necesario contar con este título profesional que me avale mi expertise desde la rama que sea, porque nosotros somos el Estado garante. Entonces, en el artículo 369 se señala esta parte y en dado caso se debe de combinar a la persona que cuente con dicha característica para dar el seguimiento legal pertinente. Esto es muy importante que no lo olvidemos. Yo puedo ser pasante, puedo tener mucha experiencia, pero si no cuento con un título profesional, no puedo coadyuvar a los procedimientos legales. ¿Ok? Esto es muy importante. Los lineamientos de la comparecencia. Esto generalmente el juez, así como el Ministerio Público, son los que garantizan las condiciones óptimas para desahogarse las diferentes comparecencias, sea la que sea prueba anticipada, sea careos procesales. Siempre se va a procurar que se atienda a la naturaleza de la diligencia, ¿no? Que, como aquí lo menciono, la víctima debe contar con un acompañamiento jurídico y psicosocial. Jurídico porque es de vital importancia que conozca y haga efectivos sus derechos, y por otra parte el ámbito psicosocial, que les he venido reiterando, es garantizar el estado físico y mental de la persona. Se utilizarán medios alternativos para el desahogo de la prueba, videoconferencia, restricción de reconocimiento facial de la víctima, así como resguardo de datos personales, que es parte de la misma
procuración de garantizar la integridad de la persona, y la diligencia se llevará a cabo en cubículos diversos del juzgado. Eso sí es muy importante porque a veces tenemos la creencia que pues todos vamos a estar, bueno, es muy importante, depende el tipo de juicio que se esté llevando a cabo, porque pueden estar efectivamente todas las partes presentes, pero hay declaraciones que no necesariamente son así. Es por eso en donde se utiliza método de videoconferencia y restricción facial, porque hay veces que se realiza bajo algunos lineamientos en espacios totalmente diferentes, en donde también va a estar el Ministerio Público en estricto sentido de que no se vulnere, no se contamine la información que se está brindando, porque a veces se tiende a viciar un poco, ¿no? En donde pues se tiende como a manipular cierta información, ¿no? Entonces, incluso tenemos como ciertas restricciones, no contamos con, incluso nos dicen desde el acceso, ¿no? Pues no puedes llevar papeles, documentos que no se necesiten en el momento, porque a veces se tiende a malinterpretar que se está viciando la información o se está queriendo manipular la participación que se está llevando a cabo en ese momento. En casos de comparecencia de niñas, niños o adolescentes, se solicita la presencia de quien ejerza la patria potestad. Esto es muy importante. En casos que involucren a menores de edad, siempre es importante que esté presente el padre o tutor, porque también tiene que, pues en esta acción de no revictimizar y de acceder de forma pertinente a sus derechos, pues bueno, es necesario que esté presente pues esta figura que funge como responsable directo de los niños o adolescentes que se estén involucrando en el proceso. Y el interés superior de la niñez. Este es muy importante. Deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Para ello nosotros contamos con material disponible por parte de la Suprema Corte de Justicia, en donde existe un protocolo de actuación para quienes imparten, para casos que involucren, niñas, niños y adolescentes en la impartición de justicia. Este material es importante darle una leída. ¿Por qué? Porque ahí se nos establece los lineamientos bajo los que el juzgador y los intervinientes estén en el proceso se puedan dirigir de una manera óptima al menor de edad. ¿Qué es esto? A veces algunos juzgadores, y lo digo desafortunadamente así porque me ha tocado algunas malas experiencias, en donde a veces confunden en que el niño ya tiene 15 años y pues ya cuenta con la capacidad de narrar un hecho, un relato. No necesariamente. No debemos de confundir la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño con la edad cronológica. ¿Qué es esto? La etapa de desarrollo puede generarse desde el ámbito cognitivo, desde el emocional y social, desde el lenguaje, el habla y también desde la parte física. Esto es muy importante, que a veces no puede ser necesariamente consistente con la edad cronológica. A veces podemos solicitar a un adolescente que tenga 16 años, pero no necesariamente significa que cuente con las capacidades para rendir una participación. Nosotros tenemos que observar, saber identificar las capacidades emocionales y sociales con las que cuente el niño. Porque si nosotros no tenemos claro de qué forma nos vamos a dirigir a ellos, pues entonces literal estamos perdidos. Porque según la etapa de desarrollo en la que encuentre el menor de edad, es importante su participación. Va a haber preguntas que no sepa entender a qué nos referimos. Y en algunos casos en donde los niños sean pequeñitos, ¿no? Hablando de 5 o 6 años, pues difícilmente nos va a entender qué es lo que estamos solicitando de su participación y para qué efecto lo vamos a ocupar. La información que este niño o niña nos llegue a brindar, para qué efectos la vamos a utilizar. Entonces es importante saber dirigirnos
pues, con un lenguaje óptimo acorde a las circunstancias que así lo necesiten. Desafortunadamente, en algunos casos, la participación de los niños, digo en su mayoría, porque son delitos que atañen o agreden a su libre desarrollo sexual. ¿No? Entonces, en estos casos que se involucran los delitos sexuales, pues es muy importante su participación, porque ellos son los únicos que saben cómo sucedieron las cosas, de qué forma se le tiene que preguntar que no transgreda incluso la misma psique del niño, incluso a nivel emocional, porque debemos de ser muy sencillos a la hora de preguntar. Entonces, aquí señalo, para la participación de una persona en un proceso judicial se requiere de habilidades muy concretas como capacidad de comprender el lenguaje hablado, capacidad para elaborar un relato de manera coherente y ordenada, que es a lo que me refiero con las habilidades del habla y el lenguaje, del cómo yo me comunico con el otro, la capacidad de recordar los hechos de manera precisa y suficiente. Hay veces que siendo niños dicen, sí, era en la mañana, y a la hora nos cambian y dicen, no, era en la tarde y estaba con mi amiguito, pero anteriormente había dicho que estaba solo. Entonces es muy importante puntualizar qué es lo que yo necesito, cómo lo voy a preguntar, cómo lo voy a trabajar y de qué manera voy a intervenir. Por una información errónea que yo pueda brindarle al menor de edad, pues estaré incurriendo en una falta, ¿no? La capacidad de controlar la angustia para sobrellevar una situación angustiante. En algunos casos de niños muy pequeñitos me ha tocado que les da miedo y se ponen a llorar y ya no dicen nada. Entonces, para efectos del proceso que se está investigando, pues no es lo más adecuado ni para el niño porque lo estamos sometiendo a un estrés significativo. Estamos incluso estresando al tutor que en ese momento está a su cargo y el procedimiento no fluye. Entonces, esto es muy importante. La capacidad de mantener la atención y concentración durante la diligencia aún bajo altos niveles de estrés. ¿Qué es lo que les comento? Si son niños que tienden a ser muy hiperactivos, para arriba y para abajo, no nos van a poner atención. Escasamente tendremos su atención 5 minutos y ya después no nos escuchan. Entonces, es muy importante contar con las habilidades, con los instrumentos de evaluación que yo ya habré utilizado previamente para poder hacer una adecuada intervención. Y pues bueno, como reflexiones finales, únicamente agregaría que debemos de hacer un trabajo en equipo, asesor jurídico, órgano jurisdiccional, peritos involucrados desde su expertise del que estén participando y nosotros como psicólogos, porque si no sabemos hacer o tener una coordinación adecuada, el procedimiento que le vamos a dar a la víctima de acompañamiento y atención va a ser muy deficiente y lejos de ayudar, entorpecemos los procedimientos de acceso a la justicia. Entonces, pues eso es lo que yo les comparto, sería todo de mi parte. Y pues bueno, estoy atenta a sus dudas o comentarios al respecto. Bueno, pueden ir preparando sus preguntas, ya sea mediante el chat o la cámara y el micrófono.
Bueno, aquí Rebeca nos menciona que le encantó la participación, pero en lo personal a ella le gustaría que la licenciada nos hablara un poco acerca de cómo lleva a cabo los procesos de notificación con los familiares de las personas desaparecidas. Ok, bien, en primera instancia nosotros tenemos que explicar los alcances sobre los que va a versar la diligencia a desarrollarse. ¿Qué es esto? A veces no tenemos conocimiento de las condiciones en que se va a presentar esta notificación, las características propias del cuerpo que se va a entregar del familiar. Como les señalaba, este proceso de sensibilidad hacia la víctima es muy importante porque a veces lo único que necesitan es escucha. Tenemos que proveerle las estrategias necesarias para alguna posible inestabilidad o situación de crisis que se llegue a presentar. Pueden ser ejercicios de respiración, contención emocional, habilidades de las cuales nosotros nos podemos valer para poder brindar esta gestión y acompañamiento. Brindarle un vaso de agua, un pañuelo, a veces es mucho, a veces tú quieres darle como toda la teoría de la importancia de la elaboración del duelo, de pues por qué es importante hacer este seguimiento jurídico, y queremos como sacar toda la teoría de la cual pues a veces contamos, ¿no? Pero a veces la víctima no quiere eso, a veces nada más nos quiere a un lado, tener a una persona a un lado y que esté para cualquier situación que se llegue a presentar. Dentro de este procedimiento de impartición de justicia, tenemos que sí dejarle muy claro en qué va a consistir. Cada notificación se realiza con expertos dentro de ramas multidisciplinarias. Pues puede ser desde el ámbito genético, desde la antropología, desde criminalística. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si la prenda de vestir que se encontró sí coincide con lo que usaba mi familiar, si algún resto óseo cuenta con alguna característica que yo pueda identificar que efectivamente sí sea consistente con la información que me estén brindando. Dentro de este procedimiento se tiene que hacer con un lenguaje adecuado. Si yo soy un experto forense en genética, pues tengo que hablar con un lenguaje muy sencillo que sea acorde a la duda que pueda tener la víctima. A veces surge en donde las víctimas nos dicen a nosotros como psicólogos, pues es que me da miedo, no sé qué es lo que vaya a pasar. No, el miedo justamente es el que nosotros debemos de disipar. ¿Cómo lo vamos a disipar? A través de brindarle la información necesaria en cómo se va a llevar el procedimiento. Yo voy a sensibilizar a las autoridades para que se dirijan con respeto hacia las víctimas, a la víctima que está presente, a quien se le esté dando la notificación, y también en estricto apego a la dignidad del cuerpo sin vida. Tenemos que tener muy en claro esto. A veces decimos, bueno, pues es que su familiar ya falleció y tenemos que hacer la logística pertinente. No debemos de ser muy abruptos. Esa es la parte en donde nosotros tenemos que tener esta sensibilidad para dirigirnos, brindarle las herramientas necesarias de escucha, contención emocional, que a las víctimas les resulten favorables para hacer frente a este evento. Claro. Josafat, si gustas, ¿puedes prender tu cámara y micrófono para realizar la pregunta? Ok. Bueno, Elizabeth le dice que felicidades a la licenciada, gracias por compartir la experiencia y le manda un abrazo. Y Rebeca nos vuelve a mencionar, en este sentido, cuando el Ministerio Público les brinda una cita, pero no les dice en qué consistirá, es la labor del psicólogo notificar que están ahí porque se les va a brindar una información de posibles coincidencias con el familiar que se encuentra desaparecido. Así es. Nosotros debemos de ofrecerle esta información porque cuando ya se está citando a una diligencia es porque ya hay un resultado positivo, consistente con la base de datos genéticos con las que se cuenta para la
posible identificación de cuerpos. De este ámbito, si no le es explicado a la víctima, sí es importante que nosotros brindemos esta información, los alcances que va a tener la comparecencia, porque resulta difícil que pues de momento me digan vas a ir a una diligencia, pero no nos digan los alcances de la misma. Entonces, justo como bien lo mencionas, es nuestra función otorgarle la información necesaria, incluso como les comentaba, desde la noción mínima del ámbito jurídico en el que vamos a intervenir. Entonces, si no se le ha indicado a la víctima las condiciones para esta notificación, sí seremos nosotros quienes les brindemos esta información, porque ellos deben de anticiparse a un posible escenario en donde esta identificación cumpla con ciertas características. A veces las personas están esperando posiblemente que se encuentre un cuerpo completo, y lo digo tal vez de una manera muy cruda, pero hay veces en donde únicamente son pequeños fragmentos óseos. Y a veces no se cumpla con la expectativa, que es, yo llamaría esa la palabra, las expectativas que pueda tener la persona. Incluso resulta en algunos casos ser mayor impacto que únicamente me entreguen algunas extremidades a que me entreguen mi cuerpo completo de mi ser querido. Entonces sí, esa es nuestra función, contener y asistir en todo lo que pueda requerir la víctima en ese momento. Y nosotros tenemos que ser de alguna forma los mediadores entre el órgano jurídico para que se pueda dirigir con un lenguaje adecuado y sencillo, que comprendan la información, pero que también se esté garantizando la dignidad de las personas, porque entonces podemos vulnerar usos y costumbres que pueda tener la misma familia a la que le ha sido notificado. Claro. Bueno, en este caso, Josafat nos hace una pregunta que dice, ¿cuáles serían las diferencias entre el acompañamiento de víctimas que provee un servidor público o el acompañamiento de víctimas que genera desde el ejercicio, ya sea particular o privado? Ok, dentro del ámbito de nuestras atribuciones como Estado, tenemos ciertos lineamientos jurídicos a los cuales debemos atender. Generalmente el expertise desde la parte privada sí es importante, porque en algunos casos se brinda la atención psicosocial de manera privada. Entonces, la ley también faculta a estas personas que realicen dicha acción, pero sí tiene que ser fundado adecuadamente, porque desafortunadamente algunos profesionistas no cumplen con algunos criterios que así esté ordenando este órgano jurisdiccional, y entonces es ahí en donde se genera esta diferencia. ¿Cuál es mi participación desde el Estado, desde mis atribuciones? Hasta dónde la ley me marca que yo debo de intervenir, y la participación de terceros. Incluso hay un apartado en el artículo 368, si no me equivoco, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que también se señala que se puede incluir una persona tercera, porque es un derecho de la víctima. Entonces, no hay como tal una diferencia tan marcada, pero sí dentro del órgano que así nos lo esté demandando, porque la Fiscalía puede estar ordenando únicamente que la persona se le garantice que esté en las condiciones óptimas para presentarse a declarar. Lo puede hacer desde el ámbito particular o privado y desde el ámbito gubernamental. Entonces, no hay muchas diferencias. Únicamente sí sería con las características que esté solicitando el agente del órgano jurídico. Okay. Bueno, estamos en espera de la última pregunta. Están escribiendo. Sí, muchas gracias. Listo. Dice, debido al alto impacto emocional, ¿cuáles serían las recomendaciones, si es que las hay, para que los psicólogos acompañen a sus víctimas? Pues una de las recomendaciones es que debemos de tener los conocimientos básicos a nivel de psicología jurídica dentro del ámbito legal, lo mínimo indispensable, porque a veces las víctimas nos preguntan cómo pueden hacer efectivos sus derechos, y a veces el decir no sé
porque yo soy psicóloga, a veces no me excluye de esta responsabilidad que tengo dentro del mismo acompañamiento. Como punto número 2 es tener esta accesibilidad de ser sensibles frente al hecho que se está llevando a cabo, porque a veces algunos colegas únicamente cumplen con su función de hacer entrevista, ver técnicas y hasta ahí. Pero el acompañamiento no está, o sea, jurídicamente yo voy y tomo protesta de cargo del hecho, pero pues nunca le he realizado una llamada de seguimiento que está en algunos datos del expediente, no he hecho ninguna intervención con el resto de la familia que está involucrada y a veces pues ni siquiera cuento con las herramientas de trabajo para poder hacer una adecuada intervención. Entonces, esas serían como las recomendaciones de no cerrarnos incluso a capacitarnos, a seguirnos especializando, porque eso nos va a ayudar mucho a una adecuada atención. Entonces, la recomendación también sería tener una comunicación constante con todos los profesionistas que estén interviniendo, desde el ámbito pericial, policial, el asesor jurídico, porque a veces parece que vivimos en mundos diferentes, mientras por un lado se observan las leyes, por otro lado únicamente se observa lo emocional y afectivo y no hay como esta relación que esté vinculando una materia con otra. Entonces esa sería como la recomendación que yo haría específicamente. Preguntan si tiene algún medio de contacto. Claro que sí, está mi correo electrónico que es Mari C de casa 177@gmail.com. Si desean que yo les comparta información, con mucho gusto se las hago llegar vía correo electrónico, los protocolos sobre los cuales nos dirigimos, algunas leyes y material que yo les pueda compartir. Adelante. Claro. Bueno, pues si ya no hay más preguntas de los participantes, quiero agradecerle, licenciada, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Es una presentación muy, muy gratificante. Y bueno, y también se le agradece a los participantes por acompañarnos un día más en una presentación. Y pues bueno, la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal les invita a estar pendientes de nuestras próximas actividades que se llevarán a cabo, ya que la próxima semana se llevará a cabo la presentación sobre los retos y las perspectivas de la psicología jurídica en México a las 11 de la mañana para que se inscriban. Y también se tiene posteriormente lo que es nuestro diplomado. Es diplomado acerca de la psicología criminal. Ahí lo checan ahorita. Y bueno, también sobre todo para que consideren lo que es la afiliación a la asociación para formar parte de lo que son los grupos beneficiarios de profesionales en la disciplina de psicología jurídica, para que de esta manera recordarles que tienen como ciertos beneficios en formar parte de los afiliados. Y bueno, también que si tienen alguna duda acerca de la constancia, si requieren constancia, tienen hasta el día lunes para pagar, para presentar su pago en el correo. Y recordándoles que este pago de las constancias el pago de las constancias servirá para comprar artículos de primeras necesidades para lo que es la asociación amiga con la que se está trabajando en estos días. Y pues bueno, les invitamos a sumarse a esta causa. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos. Gracias. Excelente tarde.